Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenida de nuevo a este episodio del podcast de Ayurveda con Marina, un espacio donde reflexionamos sobre el arte de vivir, que es el Ayurveda. Bien, para el día de hoy vamos a hablar de una de las tres grandes energías que gobiernan y organizan el mundo, pero también la forma que tenemos de pensar, de sentir y cómo nos movemos por la vida. Y no tanto como etiquetas, sino como tendencias. Esta va a ser una serie de 3 vídeos donde quiero explorar cada una de ellas para ver qué ocurre cuando están bien acompañadas. Es decir, no tanto para entenderlas desde el desequilibrio o desde la carencia, sino desde toda la potencialidad que tienen. Hoy vamos a empezar por la energía de Vata Dosha, que es la del movimiento, la de las ideas, la creatividad y también la de la mente en acción. Antes que nada, por si no me conoces, soy Marina, soy terapeuta ayurveda y antropóloga. Y este espacio lo he creado sobre todo para ayudarte a cultivar equilibrio, una salud plena y a que aprendas a vivir en sintonía con tu propia naturaleza interna. Bien, vamos a hablar entonces de Vata en su máximo potencial, de cómo cultivar claridad, creatividad y ligereza y de cómo podemos usar esta energía a nuestro favor, porque ya sabemos que es la energía del movimiento, de a veces la falta incluso de estabilidad de tierra. Pero hoy vamos a hablar de un Vata que no tanto se intenta corregir, que a veces se puede definir como ansioso, disperso o inestable, sino que vamos a hablar del Vata brillante, del que cuando está bien acompañado se convierte en una de las energías más lúcidas que existen. Porque lo que hay que entender es que ninguna de estas potencialidades o patrones son problemas a resolver, sino que son capacidades que necesitan ciertas condiciones para florecer. Y de esto va a ir este episodio. Lo primero que queremos entender es que en este caso, este patrón energético, que es el dosha vata, no es el dosha difícil, que muchas veces es lo que escuchamos y lo que se tiende a entender, sino que esta fuerza es la inteligencia sutil, también es la creatividad y también la visión. Y vamos a aprender un poquito, por lo menos, a cómo usar todo esto a nuestro favor. Vamos a hablar de Vata, cuándo funciona bien y de qué necesita para expresar su máximo potencial, como siempre desde la visión de la Ayurveda. Bien, como decíamos, es el dosha del movimiento, ¿verdad? Pero no solo del movimiento físico, sino que también del movimiento mental, del creativo, del mundo de las ideas, que es más inmaterial. Por eso, muchas veces vemos, fíjate en ti misma o en algún amigo, en algún familiar, tu padre, tu madre, tu hermana. Seguro que puedes encontrar alguna persona que naturalmente suele pensar rápido, que le sale de forma bastante orgánica conectar ideas, aspectos diferentes, tener intuiciones repentinas y muchas veces ideas que parecen que vienen casi de la nada. Y este es Vata en acción, es inteligencia en movimiento. Muchas veces el problema no es tanto la rapidez, sino que muchas veces no hay suficiente estabilidad para sostener todo este pensamiento tan ágil, toda esta conexión neuronal, ¿no?, que tiende a tener naturalmente este dosha. Entonces, ¿qué es Vata cuando está en equilibrio? Vamos a empezar por esto porque es algo que muchas veces no se explica bien o no se explica igual de la forma que se pueda entender mejor. Porque lo que tenemos aquí, en estos patrones, en estos elementos que conforman este dosha, es una capacidad altísima, pero altísima de percepción. Por eso cuando Vata está equilibrado, la mente es rápida, pero a la vez es clara. Hay intuición, pero no desorganizada, no con tanto ruido. Y lo mismo pasa con la creatividad. Es una creatividad que esta persona es capaz de llevarla a la práctica, gracias a toda esta ligereza que tiene, que no está cubierta por la ansiedad.
¿no? Entonces aquí sería un poco la dicotomía, los dos lados, ¿no?, de la moneda. Este tipo de personas suelen ver conexiones mucho antes de que incluso otros puedan ni siquiera hacerse a la idea. Son capaces de captar matices, anticipar posibilidades y también de pensar de forma muy específica, que es una forma no lineal. Y esto realmente es una ventaja cognitiva. Es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué pasa? Que un error muy común es intentar calmar a Vata Dosha, calmar a este tipo de personalidades, a este tipo de humores biológicos. Y aquí va algo también que no se dice mucho en Ayurveda divulgativo, en Ayurveda así más educativo. A Vata no hay que apagarlo, hay que refinarlo. Porque muchas veces cuando intentamos calmar este humor, sin entenderlo, lo que pasa es que se pierde la chispa. Se apaga la creatividad y aparece una sensación de pesadez o al contrario de dispersión. Por tanto, el objetivo no es la lentitud, sino siempre va a ser la dirección. Es decir, no es cuestión de bajar por sí el movimiento, sino de necesitar una mejor canalización, una mejor dirección. Y aquí es donde entraría el verdadero potencial de Vata, el potencial profundo, que es toda esta innovación, toda esta capacidad de imaginar futuros, porque es pura creatividad en acción, es pensamiento abstracto, es visión. Y en este sentido, este tipo de personalidades brillan especialmente y pueden llegar a brillar mucho y a florecer en procesos creativos como son la escritura, como pueden ser terapias tanto corporales como igual más emocionales, mentales, en pensamiento estratégico, acompañamiento, también en investigación, porque eso tiene una gran parte de creatividad, ¿no? Es creación de ideas. Todo esto sería como el momento de florecimiento, ¿no? Pero esto solo pasa cuando 3 factores muy importantes. El primero, el sistema nervioso está estable. El segundo, la energía no se dispersa. Y el tercero, el cuerpo está bien nutrido. Y aquí estamos hablando de cuerpo, mente y energía. ¿Ok? Lo que necesitamos y lo que buscamos es una ligereza, pero estable. Es decir, sí que necesitamos cierto enraizamiento para que toda esa creatividad, en el fondo, no se quede eso, como en puras ideas, en el mundo de las ideas y que pueda materializarse. Que no sea etéreo ni caótico. Es decir, vivimos en el mundo de la materia y ahí es donde tenemos la capacidad de expresarnos y de movernos libremente también. Entonces, cuando comparto y divulgo sobre Ayurveda, me gusta hacerlo de una forma que se pueda aplicar. Entonces, aquí vamos a hablar de cómo activar el máximo potencial de Vata, ¿ok? Con 4 o 5 herramientas prácticas. Aquí entramos ya en conocimiento práctico, ¿ok? El primero, algo muy importante que hay que entender para trabajar este tipo de energética, es que el ritmo va antes que la productividad. No se necesitan en este caso horarios rígidos, sino que vamos a florecer cuando tenemos este tipo de personalidad, cuando tenemos este tipo de impulsos que son naturales en nosotros. Florecemos cuando el día tiene un pulso reconocible. Es decir, sí, necesitamos ritmos reconocibles, pero no rígidos. Repetición sin rigidez. Un ritmo que sería como que el cuerpo pueda anticipar. En general, el cuerpo necesita poder anticiparse y poder reconocer que es lo siguiente, sobre todo cuando vivimos internamente en el aire y en el éter, ¿no? Que es puro movimiento, es frío, es acción. Entonces, ritmos reconocibles, pero no rígidos. El segundo sería nutrición como base cognitiva, porque se habla mucho
de la digestión, del proceso digestivo, del Agni, del fuego digestivo como base de la salud. Pero en este caso, comer bien no es solo digestión, es también claridad mental. Se influye directamente. Cuando Vata está bien nutrido, la mente se ordena, la creatividad es capaz de enraizar y bajar al cuerpo y las ideas se vuelven realizables, que es la línea que venimos trayendo en todo este capítulo, ¿no? El traerlo a tu vida real, a tu vida material. 3. Menos estímulos y más profundidad. No se necesita muchas veces más información, de hecho vivimos en un exceso constante de información, sino que lo que se necesita es tiempo para digerirla. Silencio, con pausas, con caminatas. Así es como rinde mejor este dosha, con más espacios de integración, no tanto con mucho más conocimiento aglutinado que no somos capaces de absorber, ¿no? Eso genera también una mejor digestión mental. Bien, 4. Movimiento consciente, pero no en exceso, porque si ya tenemos mucho de algo, hay una regla de hecho que dice similares aumentan similares y contrarios disminuyen. Entonces, si yo ya tengo mucho movimiento y le doy más movimiento, se va a aumentar, ¿no? Es una regla además muy coherente y que tiene mucho sentido y bastante intuitiva. Sin embargo, obviamente sí que necesitamos pues esta acción, pero que va a ayudar cuando conecta con el cuerpo y cuando no fragmenta la atención. Entonces tiene que ser una acción como bastante suave, como puede ser un yoga, caminar o una respiración rítmica, es decir, ejercicios, natación, por ejemplo, la conexión con el agua, otro de los elementos, que es además la emoción también, ¿no? Entonces igual no tanto ejercicios súper intensos como pues, artes marciales o crossfit, qué sé yo. Movimiento suave. Bueno, algo que me gusta mucho recordar es que Vata es profundamente visionario. Es algo que se dice poco, porque normalmente el liderazgo se lo lleva a Pitta dosha. Vata también es muy visionario. Es el dosha, de hecho, del liderazgo, pero de la parte visionaria. No del liderazgo igual tan jerárquico como puede ser Pitta dosha, ¿no? Sino del que abre caminos, propone ideas y ve posibilidades antes que otros. Pero solo cuando Vata aprende a sostener su energía, a no dispersarse y a confiar en su ritmo. Y esto último es muy importante, confiar en su ritmo, que normalmente no es el ritmo que tiene la vida, porque va muy acelerado, va por delante, pero la vida tiene sus propios tiempos, que suelen ser normalmente más lentos de los que tiene la propia mente, ¿no? Entonces un Vata bien acompañado marca dirección. Es quien ve antes, quien intuye por dónde va la cosa y quien abre caminos. Pero para liderar necesita aprender a sostener su energía. Esto es la base, lo más importante que hay que entender. Entonces, si es tu caso, te identificas con esto, si eres Vata dosha principalmente, tu trabajo no es cambiar quién eres, y esto hay que entenderlo, sino aprender a habitar tu naturaleza, pero con sabiduría. No tienes que ser más lenta, no tienes que ser quien no eres, sino que encontrar un camino, como puede ser la Ayurveda, que te enseña a ser más clara, a sostenerte a ti misma, a anclarte al cuerpo y a bajar del mundo inmaterial de las ideas a el mundo real, al mundo de la materia. Porque cuando Vata está claro, el movimiento, su movimiento interno, su movimiento mental, deja de ser ruido y se convierte en visión. Hasta aquí llegamos con esta hermosa energía de las ideas y de la mente en acción. Y para el próximo episodio hablaré de la energía del fuego y del agua, que es la de Pitta dosha, y de cómo transformar la ambición en discernimiento. Gracias por estar aquí, por escuchar y por darte este espacio. Nos escuchamos pronto y que estés muy bien.